ingeniero Raúl Gutiérrez. Raúl es ingeniero civil, es MBA de la Universidad de los Andes, actualmente es gerente técnico para Kingspan América, de Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Tiene experiencia por más de 20 años como consultor para selección de materiales en grandes proyectos de construcción e infraestructura. La conferencia de hoy es Sistema de paneles aislados como elementos de protección pasiva contra el fuego. A todos los asistentes les queremos decir que pueden ubicar sus preguntas en ambas plataformas, tanto por YouTube como por esta plataforma de Zoom, y al final les daremos las respuestas. Así que Raúl, bienvenido. Y bienvenido a estos encuentros que son una experiencia nueva de nuestras regionales para capacitar a todos nuestros profesionales. Bienvenido. Gracias, Marta Lucía. Gracias a todos y buenos días. Gracias por acompañarnos. A Camacol también por darnos este espacio y ser parte de estos encuentros técnicos en este tiempo que ha sido difícil para todos, pero que también esperamos salir muy enriquecidos y esperamos desde Kingspan ser parte de la solución y de lo que nos espera y nos depara en los próximos meses seguramente. Vamos a iniciar entonces. Antes de eso, pues también recordarles que todas sus preguntas, consultas, aparte de las plataformas, tenemos un correo también. Nuestro correo info@kingspancolombia.com. Allí nos pueden enviar todas sus consultas, preguntas. Si quieren que les enviemos algún material, pueden escribirnos allí sin ningún problema. info@kingspancolombia.com. Ok, empecemos entonces. El tema que nos reúne hoy tiene que ver pues, con un tema que, digamos, tenemos algunos desarrollos importantes. No los que quisiéramos en Colombia y en la región, pero digamos en lo que tiene que ver con resistencia al fuego y el manejo de estas situaciones de incendios. Queremos, digamos, ser parte de del desarrollo que todavía tenemos por delante en lo que al tema se refiere. Entonces, Kingspan a nivel mundial quiere ser parte obviamente de esta solución. Y queremos iniciar esta capacitación diciendo que si bien en el mercado hay muchos aislamientos o muchos materiales que dicen ofrecer un tema de resistencia y de reacción al fuego importantes en los proyectos de construcción, pues no todos ellos al final ofrecen lo que se requiere. Kingspan ha desarrollado en el mercado y a nivel mundial los aislamientos que realmente proporcionan una resistencia al fuego, digamos, para estos eventos. Entonces, como sabemos, en Colombia hemos tenido bastantes eventos, pues, obviamente a nivel mundial, pero refirámonos un poco a los que hemos tenido en Colombia. Como sabemos, el riesgo diario al que nos vemos expuestos por este tipo de eventos, pues es latente, es constante. Y digamos que hoy por hoy todas las edificaciones están requiriendo, están exigiendo que los materiales con que se construyan y también los temas de protección activa, tanto pasiva como activa, pues tengan digamos, un comportamiento eficiente frente a estos eventos. Un poco de historia en Colombia. Tenemos datos desde 1920 más o menos, con eventos de fuego importantes, con incendios importantes. En el 73, por ejemplo, recordaremos el incendio del edificio de Avianca. Fue un evento importante. En Medellín tuvimos en el 94 una bodega de Almacafé. En Bogotá nuevamente en el 97 Corabastos. Y el último de ellos, creo que todos lo vimos por los videos que nos llegaron por las redes, por
los diferentes medios en Barranquilla, el Centro Comercial Buenavista, donde se afectaron más de 10.000 metros cuadrados y las pérdidas fueron enormes en este evento, ¿no? Tuve la oportunidad de estar allí, de ser parte de la consultoría de los materiales para, digamos, para la reconstrucción del centro comercial. Y bueno, digamos que la experiencia fue exitosa más allá pues del evento que nadie quería que sucediera, evidentemente del incendio y de las pérdidas que se tuvieron. Hoy por hoy, pues, hemos aprendido de todas estas experiencias y lo que tenemos por aprender y desarrollar es bastante aún. Recordemos un poco, entonces, los principios, antes de entrar en materia, recordemos un poco los principios básicos de lo que es el fuego como tal y ya lo que es un incendio. Entonces, recordemos que el fuego parte de una reacción química en la que hacen parte estos tres elementos primarios, digamos, oxígeno, combustible y calor. En cuya presencia y cuando se combinan, pues tenemos esta reacción química que produce el fuego básicamente y que libera energía en forma de luz, o conocida también como llamas, y calor, ¿no? Adicionalmente, esta reacción, es importante mencionar que esta reacción evidentemente pues produce también humos y gases dependiendo de el material combustible que esté incidiendo o que esté participando en esta combustión o en esta reacción. Y evidentemente el incendio ocurre cuando este mismo fenómeno químico empieza a tener una reacción ya en cadena, digamos cuando se empieza a propagar masivamente, ya consumiendo digamos, ya activos, materiales, combustibles inflamables y evidentemente generando pérdidas, pues no solamente de activos, sino también de vidas en muchos casos. Digamos que es lo que queremos evitar cuando de resistencia al fuego o de extinción del fuego hablamos, ¿no? ¿Y por qué es importante mencionar que dentro de esta reacción se producen gases y humos? Porque al final no es tanto digamos, el fuego como tal. Todos sabemos que las pérdidas de vidas, pues, que son las más importantes, no se producen tanto por el fuego como tal o por el incendio, sino por los humos y los gases que se producen, que al final causan asfixia, que al final, digamos, es difícil reaccionar a tiempo ante esta generación de humos y gases, y es al final lo que hace que se pierdan vidas más que el incendio como tal. Recordar un poco la gráfica o cómo se comporta el fuego después de su ignición. Digamos que hay un punto que tenemos una combustión súbita, y es allí cuando tenemos pues toda la curva de desarrollo del fuego hasta que se desarrolla plenamente. Hay que decir que entre la ignición del fuego y la combustión súbita se empiezan a generar una gran cantidad de gases, y es por eso que hay que actuar en esta fase, ¿no? Digamos, cuando ya el fuego está desarrollado y continúa desarrollándose, pues será más difícil reaccionar, no solamente para que no se produzcan esta serie de gases y reacciones químicas, sino pues evidentemente para controlar el fuego. Pues ya después viene, de acuerdo a los sistemas que tengamos, de acuerdo a cómo se desarrolla el fuego, pues tenemos una fase ya de declive y de enfriamiento. Digamos que todo esto, el tiempo, digamos, variará de acuerdo con los materiales que se estén incendiando, que estén haciendo parte del incendio, evidentemente de las áreas que el fuego pueda atacar. Y es por eso tan importante, y aquí es donde queremos hacer énfasis en nuestros materiales, porque nuestros materiales entran en los materiales que hacen parte de la protección pasiva. Si nosotros hacemos una reducción de áreas que se puedan ver afectadas, pues estamos logrando de alguna manera que esta curva en el tiempo
o que la duración del fuego en el tiempo sea menor. Por eso es importante recordar, digamos, esta gráfica que todos seguramente la hemos visto. Evidentemente el fuego también se le han dado algunas clasificaciones para atacarlo de manera adecuada. Entonces, tenemos los que son de clase A, pues que son los más comunes de alguna manera, lo que tiene que ver con elementos como madera, carbón y papel, que para el común de la gente pues se consideran los de mayor combustión, pero pues al final tenemos otros de mayor combustión o de mayor impacto, que son ya los líquidos, que son los de clase B, líquidos inflamables, gasolinas, aceites. Tenemos los de clase C, que ya son un poco como los gases en general, propano y butano, que son, digamos, la rapidez de la combustión es mayor. Y tenemos los metales, pues que son, digamos, de combustión también importante, un poco más lenta, pero cuando ya logran incendiarse, como veíamos en la curva anterior, cuando ya logran fases de fuegos plenamente desarrollados, son de muy difícil extinción. Por eso digamos que se les ha considerado de clase D. Hay otros que no se les ha dado una clasificación, que incluso involucran descargas eléctricas o alguna cosa similar, que ya se les tiene que dar un manejo diferente, ¿no? Pero estos son, digamos, los 4 más importantes. Dentro de los métodos de extinción, pues hay que ver, o nos vamos nuevamente al principio, al triángulo del fuego, y a partir del triángulo del fuego es que empezamos a evaluar los métodos de extinción, ¿no? Uno tiene que ver con el enfriamiento. Recordemos que una parte del triángulo del fuego es el calor, es la temperatura. Entonces, en la medida en que logremos bajar las temperaturas, lograremos tener un tema de control del fuego. Entonces, digamos, dentro de los métodos de enfriamiento, pues tenemos los sistemas de protección activa, rociadores, sprinklers, todo el tema, en donde se ha desarrollado en los países en general, está el mayor desarrollo en los sistemas de protección activa. Y ahora tenemos sprinklers que no tanto, digamos, su función no es tanto entrar a atacar la llama, digamos, como tal, o el foco del incendio, sino su función es bajar temperaturas. Entonces, se dice que dispersan una serie de cantidad de gotas por minuto o por segundo de cierto tamaño, y entre más pequeña esa gota, pues digamos que el sprinkler funciona mejor, trabaja mejor, y tenemos unos enfriamientos y un control de fuego, digamos, óptimo. Tenemos el otro, que es sofocación. Entonces, digamos que desplazamos el oxígeno, que es el otro componente del triángulo del fuego, y pues evitamos también que se siga propagando. Dentro de los sistemas de sofocación, pues tenemos algunos, no son tan comunes, porque digamos es difícil disminuir los niveles de oxígeno en un área determinada. Pero pues tenemos los sistemas de sofocación. Algunos de esos sistemas son usados por los bomberos en general, digamos, para evitar que el incendio les siga propagando. Y tenemos el sistema de segregación, que es, digamos, que tiene que ver con el tercer miembro del triángulo del fuego, que consiste en eliminar, digamos, los materiales combustibles, o aislarlos, o de alguna manera impedir que entren en contacto con, digamos, con el conato de incendio que se está ocurriendo, ¿no? Entonces ahí es donde entran los sistemas, sobre todo de protección pasiva, como los nuestros, en donde aislamos las áreas, en donde a los materiales que son de mayor combustión les damos un tratamiento diferente, los almacenamos con muros cortafuego, placas placas y entrepisos, pues que también son cortafuego, que impiden realmente que el fuego se siga propagando, y que al final se protege lo más importante en una edificación, digamos, los activos y las vidas de las personas.
Recordemos también, importante mencionar que dentro de los sistemas, bueno, dentro de los sistemas que existen para protección pasiva, tenemos en cuenta cómo se transfiere el calor, ¿no? Y es muy importante porque el calor se transfiere de estas tres maneras principales: por radiación, por conducción y por convección. Eh, digamos que el primero que tiene que ver con, bueno, dejemos el primero, hablemos primero de conducción, pues básicamente es el que todos conocemos: el calor se transfiere de un cuerpo a otro cuando entran en contacto. Entonces, un metal, por ejemplo, pues cuando entra en contacto con otro metal o con otro elemento, le transfiere el calor de una manera muy fácil y muy rápida. El otro que tiene que ver por convección, que es básicamente que cuando los líquidos y los gases pues tienden a elevarse y pues me llevan el calor a otras zonas y a otras áreas que no quiero que lleguen de alguna manera. Y pues el de radiación lo dejo de últimas porque, digamos, los sistemas de protección pasiva o los sistemas en general de aislamiento o de resistencia al fuego o de protección contra el fuego están trabajando mucho ahora, recientemente, en que los sistemas también impidan la transferencia de calor por radiación, que es cuando se transfiere por ondas que viajan en el espacio, ¿no? Entonces, digamos que controlar la propagación del calor por radiación es lo que ahora está preocupando un poco a bueno, es en lo que ahora se trabaja en estos sistemas de protección contra incendios. Entonces, es importante también que tengamos en cuenta que a la hora de elegir materiales, revisemos si estos de alguna manera tienen aislamiento del calor a niveles digamos, en los niveles de radiación que se puedan presentar. Entonces, como ya lo mencionaba anteriormente, tenemos 4 maneras o 4 líneas de defensa que están muy bien relacionadas en la normatividad que existe a nivel mundial. Por ejemplo, unas normas en NFPA, en donde hablamos de, por ejemplo, prevención. Entonces, está todo el tema de cómo prevenir los incendios, tenemos toda la gente capacitada, tenemos todos los sistemas de alarma, de detección, tenemos, digamos, todos los procedimientos de cómo se deben actuar en áreas en donde tenemos riesgos de incendio. Entonces, todo el sistema de prevención, que es muy importante, pues es una de las maneras en las que, es una de las líneas de defensa que tenemos a la hora de trabajar con incendios. Tenemos todo el tema de detección, pues de alguna manera podría llegar a ser parte del sistema de prevención, pero bueno, se ha llegado a independizar o a individualizar porque todo el sistema de detección, pues, digamos, tiene que ver con diseños, tiene que ver con equipos especializados para detectar incendios o conatos de incendio a tiempo. Tenemos una tercera línea de defensa, que es la de extinción activa o protección activa, que es donde he mencionado que tenemos un mayor desarrollo en los países de la región. Tenemos muchas asociaciones, tenemos muchos expertos y muchos equipos en el mercado para este tipo de protección activa. Ahí es donde entran todas las redes en los edificios, los aspersores, los rociadores, los extintores. Evidentemente también van de la mano con el sistema de detección. Entonces, y es donde hay mayor regulación. Entonces, es común encontrar en los edificios de cualquier índole, vivienda, industrial, pues que tenemos toda una exigencia de protección activa. Y el cuarto tiene que ver con la protección pasiva, que es básicamente confinar las áreas, en donde hay un poco menos de desarrollo a nivel de materiales, a nivel de normatividad. Es cierto que muchas de las normatividades a nivel mundial lo contemplan, muchas otras lo contemplan de manera tímida. No hay tanto desarrollo y tanta exigencia hoy por hoy como lo es con la protección activa. Y ahí es donde entran nuestros sistemas de protección contra el fuego. Entonces hablamos de muros, puertas, pisos, placas, placas entre piso,
muros cortafuego, cortinas cortafuego, y todo ese sistema de, incluso las áreas de evacuación también tienen que, digamos, tienen que construirse o deberían construirse con sistemas de protección pasiva, y normalmente las áreas de evacuación pues no los tienen. Entonces, por eso es que en el sistema de protección pasiva tenemos un reto como gremio y como especialistas en el tema para poder desarrollar mejor la normatividad en lo que a protección pasiva se refiere. Una tendencia que se está dando ahora, más allá de diseñar edificios y hacer diseños por la normatividad vigente, se está tendiendo ahora a hacer diseños específicos, ¿no? Diseños de comportamiento del fuego, que se llaman ahora. Entonces yo puedo tener un diseño para 3 bodegas y la norma me dice que las 3 bodegas deben diseñarse de manera similar según la norma, pero resulta que las 3 bodegas van a tener unos usos muy diferentes, áreas muy diferentes, cantidad de gente muy diferente. Entonces es donde se está aplicando más, no tanto un diseño por normativa, sino un diseño por desempeño, digamos que es el nombre general que se le da a estos diseños ahora, diseño por desempeño, en donde yo evalúo realmente cómo se me va a comportar el fuego en un área X, en una pared Y, en un piso Z, con los materiales que pueda tener o con las actividades económicas que pueda desarrollar. Entonces, Kingspan ha desarrollado sus sistemas de protección contra incendios pasivos, digamos, de manera pasiva, protección pasiva, de manera exitosa. Tenemos nuestros paneles con unos sistemas de aislamiento digamos, en poliisocanorato, que lo hacen muy eficiente. También tenemos paneles con lana mineral de roca. Digamos que los dos sistemas se comportan muy bien, dependiendo del uso, el requerimiento del proyecto, se comportan muy bien frente a los sistemas, digamos, frente a las necesidades de protección al fuego que el mercado necesita. Evidentemente, nuestros paneles, además de tener una protección superior contra el fuego, pues tienen una eficiencia térmica. La eficiencia térmica es muy importante porque, digamos, es el material industrializado con menor conductividad térmica del mercado. Entonces, yo puedo tener conductividades térmicas menores, pero seguramente industrializadas difícil encontrarlas, ¿no? Entonces, con nosotros tenemos una solución industrializada de rápida instalación, que cuida el medio ambiente, que es muy eficiente y que adicionalmente pues me está dando todo el tema de protección contra incendios que se requiere. Nuestros sistemas pues tienen otras ventajas asociadas ya con la construcción como tal, que tienen que ver con rendimientos, con velocidades, incluso con calidad y acabados de las obras. Pero en lo que tiene que ver con resistencia al fuego, vamos a ver específicamente cuáles son las ventajas de nuestros sistemas. Como ya lo dije, pues los principios de protección pasiva tienen que ver con aislar las áreas en una edificación en ambos sentidos. Entonces yo aíslo áreas, digamos, visto en planta, pues aíslo las zonas más riesgosas de las menos riesgosas. Si es un edificio de varios pisos, pues también aíslo seguramente las zonas más riesgosas de las menos riesgosas. Aquí entran un conjunto de soluciones. No es solamente colocar un muro cortafuego o una placa entrepiso cortafuego. Tengo que revisar también, y hay que decirlo, pero pasa, no se tienen en cuenta, por decir algo, las juntas, no se tienen en cuenta los pasos que hay de un área a otra, los pasos, por ejemplo, de tuberías, los pasos de pequeñas fijaciones, de pequeños elementos que pasen de un muro a otro. Todos esos elementos, por pequeños que sean, deben tener un tema de aislamientos cuando estamos hablando de paredes cortafuego y de pisos cortafuego. Entonces, es importante tener en cuenta todos los detalles, cajas eléctricas a la hora de hacer estos aislamientos. No es solamente colocar un muro y una puerta y ya, me quedo aislado. El fuego, pues seguramente como el agua se tratará de seguirse propagando por áreas donde le demos la oportunidad de hacerlo. Entonces entramos a los principios de reacción y resistencia al fuego, que son dos principios bien interesantes en donde normalmente se tiene mucha confusión,
en donde normalmente tenemos muchas inquietudes en general de las personas, porque pues son dos propiedades importantes que hay que entender. Estas fotos que están viendo ustedes son ensayos que hemos hecho dentro de los muchos que hacemos a nivel mundial. Esto es un concesionario de Audi en Bélgica, en donde incendiamos una serie de automóviles fuera del concesionario que está construido con nuestros paneles. Y pues básicamente lo que ustedes están viendo es que pues afuera tuvimos todo el tema incendiario en contacto con los paneles, y adentro tenemos pues, básicamente a la gente, la gente hubiera podido seguir trabajando en las condiciones, digamos, la gente obviamente no estaba en el momento en que se hizo el incendio, pero digamos cuando se volvió a ingresar, digamos que esta es la foto después de que pasó todo el conato de incendio al interior. Sí, se tomaron temperaturas, se tomaron deformaciones de los paneles, se tomaron daños de los paneles como tal. Como ustedes están viendo, pues el daño evidentemente es al exterior y al interior, digamos, se conservó. Este ensayo, ¿qué buscaba? Pues evidentemente ver la reacción y la resistencia de los paneles y ver de alguna manera qué tiempo nos dan los paneles para temas de evacuación, qué tiempo nos dan para temas de que ya no tengamos riesgo de personas adentro, incluso tiempo para controlar el incendio si es que se llegar a ingresar el incendio por alguna otra parte. Entonces, digamos que es importante esa parte. Entonces, ¿qué es la reacción al fuego? Pues básicamente es cómo se comporta cualquier material en contacto con el fuego. Entonces, un ejemplo simple es, yo puedo tener una hoja de papel y una hoja de plástico, las coloco en una vela, digamos para que se quemen, y las dos tienen una reacción diferente. El papel se empieza a quemar más rápido. Seguramente la llama, yo la sostengo con mis manos arriba de la vela. Si yo espero, digamos, una reacción es, por ejemplo, el fuego en el papel me llega más rápido a la mano que el fuego en el plástico, seguramente. El papel se empieza a carbonizar, empiezan a caer las partes al piso. Y el plástico, no, el plástico se empieza a arrugar, se empieza a poner de otro color. Seguramente, si es un tipo de plástico X o Y, empezará a gotear, por decir algo. Entonces, si yo tengo una hoja de papel y una hoja de plástico en una vela, se me comportan diferente cuando están en contacto con el fuego. Eso es lo que es reacción. Es cómo se comporta un material cuando se está quemando. Eso es lo que es reacción. Entonces, como se clasifican los materiales, hablando de reacción, pues es si es combustible o no es combustible. Es como la clasificación general que se le da a un material cuando entra en contacto con el fuego. Entonces, esta es una clasificación europea muy común. Hay otras que van en la misma línea, pero esta es una de las más comunes. Entonces, los que no son combustibles ya tienen la mejor clasificación. Los que son poco combustibles, pues tendrán la segunda, hasta que vamos descendiendo y tenemos unas clasificaciones en donde ya, digamos, digamos, son altamente partícipes en la propagación del fuego porque son altamente combustibles, ¿no? Entonces, digamos, esa es la clasificación en general de los materiales. Y eso es la reacción al fuego. Hay unos ensayos que ya vamos a ver en donde se determina esa reacción al fuego. Y tenemos la resistencia, que como ya lo vimos en el ensayo que les mostraba en el concesionario, pues es digamos, es la capacidad que tiene un material también de mantener su estructura, de mantener su forma, por decirlo así, mantener su estabilidad, mientras está viéndose afectado por el fuego. Entonces, cuando uno habla de resistencia al fuego, también, y por eso les mencionaba, están estas cuatro propiedades. Algunos materiales, tengan mucho en cuenta que cuando ustedes encuentran materiales resistentes al fuego, algunos les van a decir que incluyen las primeras dos, otros incluyen las tres o las cuatro. Entonces, resistencia mecánica, pues evidentemente tiene que ver con que no se deforme, que se mantenga su posición original o en cierto tiempo o por toda la duración del fuego, digamos,
obviamente, normalmente es por cierto tiempo. Tenemos que sea impermeable a los gases, entonces que no me permita el paso de los gases de un lado a otro, como ya les dije. Es muy importante este tema porque es donde más se pierden vidas. Los gases son los que al final matan a la gente, por decirlo así. Entonces, la impermeabilidad de los gases es muy importante. El aislamiento térmico, pues porque queremos que el calor no siga aumentando, entonces, y queremos aislar esa conducción del calor, pues, de un área a otra. Y tenemos la radiación, que como les dije, pocos materiales en el mercado aún, digamos, tienen esto desarrollado. No, son pocos los que lo han logrado tener dentro de sus sistemas de aislamiento. Pero también no porque, digamos, no porque no lo puedan hacer seguramente, sino no se había contemplado y está empezando a encontrarse en la normatividad que un material pues debe ser resistente a la radiación, debe impedir la conducción del calor por radiación en general. Eso es lo que tiene que ver con resistencia. Entonces hemos visto reacción al fuego y resistencia al fuego. Y cuando especificamos un material, normalmente tiene que tener un cumplimiento en la reacción al fuego y un cumplimiento en la resistencia al fuego. Y eso son, como dije al principio, son dos propiedades que tienden a confundirse. Nuestros paneles, por ejemplo, estamos aquí hablando de los que fabricamos en Colombia y tenemos otros desarrollos a nivel mundial, pero por ejemplo los que fabricamos en Colombia tienen, si hablamos de poliisocianato, tenemos estas resistencias de acuerdo al espesor. Entonces tenemos, por ejemplo, si estamos hablando de poliisocianato, tenemos una resistencia de 15 minutos hasta un panel de 80 milímetros, de 30 minutos hasta un panel de 180 milímetros y seguramente de 60 minutos hasta un panel de 200 milímetros. Como les he mencionado, tenemos otros desarrollos en poliisocianato que pueden tener mayores resistencias y que deben revisarse, lo podemos revisar con el departamento técnico para revisar esas mayores resistencias. Como lo dije anteriormente, podemos tener una mayor resistencia seguramente si hablamos solamente de resistencia mecánica o si hablamos de resistencia mecánica más impermeabilidad o las tres primeras, ¿no? Incluso las 4. Entonces, esas resistencias es importante que ustedes revisen cuando están viendo algún material en el mercado, si está solamente hablando de esta o de las 3, de cuáles de las propiedades realmente está hablando a la hora de decir que tiene tantos minutos de resistencia al fuego. Tenemos los paneles de lana mineral de roca, que son los paneles para uso en el fuego por excelencia. Entonces, aquí ya con menos espesores logramos más tiempo. Entonces, por ejemplo, por decir algo, en un panel de 100 milímetros tenemos hora y media de resistencia al fuego, más o menos. Panel de 120 milímetros tenemos 2 horas, podemos llegar a tener 2 horas. Uno de 150 ya podemos llegar a tener las 3 horas. Importante recordar que tanto en los paneles de poliisocianato como en los de lana mineral, pues se fabrican con unas densidades estándar o específicas de acuerdo a la necesidad, del proyecto. Entonces, sobre todo en los paneles de lana, las densidades van desde 80 kilogramos metro cúbico hasta 120 kilogramos metro cúbico. Entonces, esas densidades hacen que esas resistencias también varíen. Digamos, resistencias teniendo el mismo espesor de panel, yo puedo tener, si la densidad cambia, pues lograr unos minutos más de resistencia al fuego. ¿Cómo se comporta un panel en general? Y esto lo vi yo en el incendio que tuvimos en Barranquilla. ¿Cómo se comporta un panel en general cuando se incendia? Para que todos tengamos claro cuál es el comportamiento de un panel como el nuestro en condiciones generales cuando se incendia. Entonces, el panel evidentemente pues empieza a quemarse. Estas son pruebas que hacemos evidentemente controladas. También hacen los entes de control como FM, en donde tenemos nuestras certificaciones. Lo segundo que pasa es que, como sabemos, eso es un panel sándwich con dos caras de acero. Entonces, lo primero que empieza a pasar es que las capas se empiezan a desprender del núcleo. Eso es lo primero que pasa. Entonces, ese calor que está generando o el incendio que está ocurriendo y los gases que se están generando hacen que ese desprendimiento se empiece a dar. Entonces, ya un material que es monolítico porque tiene
las capas, el acero está adherido al núcleo, tenemos empieza ese desprendimiento del acero. Entonces ya no es un material monolítico, sino que es un material que ya pasa a ser de 3 capas sueltas. Y ya les explico por qué eso es importante. Después tenemos, obviamente, que el fuego por este desprendimiento de capas ya empieza a atacar el material núcleo, el material base. Y dependiendo del material que tengamos, pues este empieza a actuar, como les dije, tiene su reacción química, su reacción ante el fuego. Si es un poliisocianurato, ya les muestro también un ensayo que hacemos, empieza a carbonizarse, pero no propaga la llama. Digamos, no propaga la llama, no la sigue propagando, digamos, en la longitud del panel o en toda la pared que tengamos construida, no propaga esa llama, porque no es un material que no es combustible. Y entonces se genera una carbonización y el material, digamos que trata de, el incendio empieza a detenerse. Entonces, como es autoextinguible, pues básicamente el incendio o el fuego no se sigue propagando porque es un material que no contribuye a la propagación. Entonces, digamos, uno lo puede ver negro después de que le hace un ensayo de estos o que está sometido a incendio, pues lo puede ver carbonizado seguramente por una cara, por la otra no. O más afectada en una cara que la otra, dependiendo de cómo se comportó el fuego en donde esté instalado. Pero normalmente mantiene su posición, mantiene su estructura. Como les dije, se verá afectado por una cara y no por la otra. Y pues ahí tenemos una serie de cosas importantes, como les mencionaba, si lo sellamos bien, pues los gases no van a pasar y demás. Así es como se comporta un panel normalmente cuando está expuesto al fuego. Esta es una prueba que hacemos también para confirmar, y solamente la hacemos al núcleo del panel. Una antorcha que está a 100 grados centígrados. Aquí tenemos una placa de 100 milímetros de poliisocianurato, en donde estamos quemando solamente el núcleo, ¿no? sin las caras de acero. Entonces lo que hacemos es que pues, empezamos a aplicar esta antorcha a esa cercanía que ustedes están viendo ahí. Empezamos a tomar el tiempo. Y miren ustedes cómo después de 10 minutos empezamos también a tomar temperaturas, y el otro lado del panel apenas tenemos, a pesar de que a un lado del panel tenemos 100 grados centígrados, en el otro lado tenemos 23 grados centígrados. Ya después de 75 minutos más o menos, la temperatura en el otro lado está llegando más o menos a los 50 grados centígrados. Retiramos la antorcha y pues no se propagó, digamos, no se siguió quemando la placa de poliisocianurato. Sí se ve muy afectada, queda totalmente carbonizada. Dependiendo del tiempo que tengamos la antorcha puesta en el núcleo, pues vamos a llegar a darle mayor afectación, digamos, vamos a llegar a quemar más el material, pero no, siempre que se quita la antorcha el material se autoextingue, no sigue propagando la llama. En este caso, de esta prueba que duró 75 minutos, no tenemos carbonización en el otro lado del panel. Esa es una de las pruebas que hacemos al panel, en donde, como les dije, tenemos una antorcha de 1000 grados centígrados en un lado. Ya hablando de los paneles nuestros y de las clasificaciones que les contaba, esta es una tabla que muestra nuestras clasificaciones. Les mostré la tabla de resistencia. También hay unos ensayos para determinar esas resistencias. Y este es el ensayo que muestra en general cómo se clasifica el material, tanto en las normas americanas como en las europeas, ¿no? Las normas americanas tenemos la STM 84, que es igual a la NFPA 255 y a la STM. Entonces tenemos que los paneles de lana de roca están clasificados clase 1 o clase A. El índice de propagación de la llama es de 0,25. Este índice se mide en tiempo y básicamente es que después de 25 segundos de aplicada digamos una antorcha como la que vimos o una llama directamente sobre el material, no se siga propagando. Y que genere un índice máximo de Doma de 450. Lo mismo pasa en el PIR. En nuestro PIR tenemos esta misma clasificación.
tenemos los ensayos, nosotros hacemos los ensayos permanentemente en nuestros paneles, no solamente porque lo debemos monitorear, sino porque los entes con los que estamos certificados así lo exigen. El poliuretano ya tiene una clasificación menor, clase 2, en donde sí alcanza a tener una mayor, digamos, propagación de la llama, que está en un índice de 26 a 75. Si bien está en una clase 2, pues la propagación seguramente, o sea, el ensayo cuando se hace como tal varía, ¿no? Puede estar a los 30 segundos o a los 40 segundos, nunca llega a los 75. Digamos, ya como es una prueba tan estricta, pues digamos se le da la clasificación 2, pero pues digamos el índice de propagación de la llama es muy bajo también. Y en la europea tenemos una clasificación un poco más sensible en términos de la reacción. Si bien en la americana es más sensible en la propagación, en la europea es más sensible en la reacción. Entonces nos mide, pues lo más importante es si es combustible o no es combustible, que para la americana sería el índice de propagación de la llama. Entonces en la rana pues, tenemos que no se incendia. En el PIR y en el PUR tenemos que tiene mucha dificultad para incendiarse, o no se incendia pues de alguna manera. Tenemos ya después la generación de humo, entonces en la lana de roca y en el PIR tenemos ninguna, o la generación de humo es nula. En cambio en el PUR sí tenemos una pequeña generación de humo, eso es importante notar, es una diferencia importante notarla en el PIR y en el PUR, tenemos esa generación de humo que sí es, digamos, marcada. Y en ninguno de los tres casos tenemos gotas por esta, digamos, generación de gotas incandescentes, pues, por verse afectados o verse en contacto con el fuego. Nosotros tenemos nuestros paneles certificados por estas y por otras normas internacionales. Algunas son más internacionales y otras más locales. Trato de nombrar aquí las más comunes. Como ya les dije, en FPA, FM, UL y ACTM, pues estamos certificados. Dependiendo ya de otras, en Europa, pues tenemos las certificaciones también. Y entonces tenemos las certificaciones que se requieran normalmente para este tipo de proyectos. Cuando hablamos de FM, hablamos de, normalmente se hacen esta serie de ensayos, nuestros paneles, cada una de nuestras plantas en el mundo tiene aprobación FM. En Colombia, en la planta de Colombia, estamos en proceso de certificación. Ya pues muy pronto se va a tener ya el sello, pero en plantas de Kingspan, de otros países, tenemos ya las certificaciones. Y pues esto, como ustedes entenderán cómo funcionan las certificaciones, no se puede trasladar una certificación de un país a otro. La planta que produce los paneles debe ser certificada y nuestra planta en Cartagena está siendo certificada en este momento. Estamos certificando nuestros paneles para uso interior, para uso exterior, hablando de muros, y para cubierta, pues en general, ¿no? Es importante también que cuando ustedes especifiquen paneles y los revisen y los vayan a usar y tengan algún requerimiento FM, verifiquen si los paneles que van a usar tienen una certificación para uso interno o uso externo o ambas, ¿no? Porque son diferentes. Y para cubierta, evidentemente, ¿no? Y estos son algunos de los ensayos que se le hacen a los paneles. No solamente se les mide el tema de comportamiento al fuego en general, sino también se hacen algunos ensayos de cómo se comportan ante algunas cargas como el viento, como tránsito y demás. Pero es importante mencionar que nosotros hoy podemos desde Colombia proveer paneles certificados con FM. Ya lo hemos hecho en varios proyectos en Colombia. Ustedes nos hacen la solicitud y nosotros de alguna de nuestras plantas de Kingspan traemos los paneles certificados FM sin ningún inconveniente. Eso era lo que tenía. Creo que estoy terminando el momento que me dijeron para una sesión de preguntas. Antes de eso, pues no olviden que en info@kingspancolombia.com nos pueden escribir sobre cualquier consulta que no se alcanzara a resolver en este día. Entonces, pues nada, muchas gracias y esperamos poder seguir sirviendo y nada, vamos al tiempo de preguntas. Muchas gracias, Raúl. Por aquí tenemos algunas preguntas que nos han formulado.
Una de ellas es, ¿qué es el CGS? Eso lo vimos en... pues tiene que ver con lo que les decía. Estas son unas siglas que lo que mencionan es que no presenta gases, no presenta goteos incandescentes. Digamos que no presenta esas emisiones. En general se refiere a las emisiones que tenemos de una combustión, sobre todo los gases, ¿no? Entonces, es como esa sigla que se usa para las diferentes emisiones que se pueden producir, sobre todo los gases, ¿no? Gases, humos y gases en general. Ok, la siguiente es la densidad específica del PIR. ¿Cuál es? Con nuestro PIR nosotros tenemos, nuestro PIR tenemos densidades promedio de 40 kilos metro cúbico. Podemos movernos de acuerdo a algunos requerimientos que nos hagan en esas densidades hacia abajo o hacia arriba, sin problema. Pero digamos, estamos en una densidad 38 o 40 kilos metro cúbico. ¿Cuál es la resistencia de acuerdo a cada nivel de espesor? Preguntan. Lo veíamos aquí en esta tabla. En la tabla que les mostraba de resistencia. Aquí yo les mostré entonces que para un PIR estándar como el que fabricamos nosotros, estos son los espesores. De 40 a 80 tenemos 15 minutos de resistencia al fuego, de 100 a 180, 30, de 260 minutos. Si queremos ya paneles que resistan una hora, que es normal encontrar proyectos donde uno encuentra o le piden a uno, necesita un panel que aguante una hora de resistencia al fuego, 2 horas de resistencia al fuego. Tenemos que hablar de paneles de lana mineral de roca para que tengan esa resistencia. Hablando de un panel de 100 milímetros, de 80 milímetros, por ejemplo, tenemos una resistencia de una hora. Y como mencioné, en los dos casos, tanto en el PIR como en la lana de roca, dependiendo ya de algunas densidades o algunos desarrollos adicionales que tenemos, podríamos, por ejemplo, en el PIR tener algunas resistencias mayores, con un producto especializado que teníamos en Europa, o con la densidad de la lana, mejorando la densidad de la lana, tenemos también unas resistencias mayores. Raúl, por aquí nos preguntan que por favor les definas qué es PIR y qué es PUR. Ok, gracias. Básicamente son dos, digamos, es el resultado de una mezcla química que hacemos en la planta. Y en general, pues los dos son de las familias de los poliuretanos, ¿no? Digamos, el resultado de hacer esta mezcla química es un material que, digamos, de forma genérica se llama poliuretano. Entonces, hablando del PUR y el PIR, digamos que el PUR es la sigla del poliuretano y el PIR es la sigla del poliisocianurato. Y básicamente el poliisocianurato es un poliuretano mejorado, o es un poliuretano de mayor especificación, específica pues, puntualmente para estos temas de fuego sobre todo. Entonces, se le hace una pequeña mejora a la mezcla química, que digamos se ha dicho de parte, se ha dicho de una vez, Kingspan tiene el mejor desarrollo en el mundo de las espumas de poliuretano y de poliisocianurato. Tenemos un último desarrollo que se llama Quadcore. Ese último desarrollo que se llama Quadcore también es de las familias de los poliuretanos, y también tiene pues una mejora que ya no se llama, obviamente ya no es PIR tampoco, lo hemos bautizado como un Quadcore. Pero para responder la pregunta, básicamente es una mezcla química de la familia de los poliuretanos. El PUR es la sigla para el poliuretano como tal, el PIR es la sigla del poliisocianurato, que es un poliuretano mejorado, y el Quadcore es el nombre que le hemos dado a nuestro último desarrollo de la familia de los poliuretanos, que es el que tiene una conductividad térmica
que nadie en el mundo tiene y unas resistencias al fuego que nadie tiene. Entonces, Kingspan, digamos que Kingspan, lo que ofrece al mercado básicamente son desarrollos novedosos y de primera línea, ¿no? Bueno, por aquí preguntan que cómo instalo y qué pegante utilizo para las juntas. Es una buena pregunta, gracias. Existen en el mercado, sobre todo las compañías que trabajan con este tipo de materiales, tienen unos pegamentos especializados para resistencia al fuego. No cualquier pegamento o cica o adhesivo, pues digo cica porque en el mercado, en el gremio es normal hablar de un sellante cica que se usa en las juntas. Ya cuando hablamos de resistencia al fuego, debemos usar un sellante que sea certificado por el fabricante que cumple las resistencias al fuego. Entonces, Soudal, por ejemplo, pues voy a nombrar unas que se me vienen a la mente. Soudal, por ejemplo, tiene varias, Sika tiene varias, Toxemen tiene algunas también. Simplemente solicitarlas como que sean especiales para hacer juntas que sean resistentes al fuego. Entonces ellos, el empaque como tal ya de estos sellantes, nosotros pues, yo quiero aquí, pues simplemente hablo de lo que he hecho yo, digamos, a nivel personal y a nivel de proyectos. Por ejemplo, con Soudal le hemos hecho desarrollos y con Sika también hemos utilizado algunos productos que son resistentes al fuego, que son sellantes resistentes al fuego, ¿no? Es simplemente solicitarle al fabricante que tenga resistencia al fuego. Y pues ellos tienen una división aparte para sus sellantes y pegamentos resistentes al fuego. Hay unos que son de tipo espumoso, y otros que son como los sellantes tradicionales que conocemos. Ok, por aquí preguntan que qué tipo de pruebas se le puede hacer a los paneles para verificar que los que ofrecen sí cumplen con la reglamentación. Es otra interesante pregunta. Pues a ver, si uno quiere realmente asegurarse de que un panel tiene la clasificación que dice tener en las fichas o la resistencia que dicen tener, pues uno podría, digamos que nosotros somos del corte muy americano, evidentemente, las normas que tratamos de usar aquí pues son ACTM, UL, entonces pues es fácil, entre comillas, encontrar un laboratorio en Estados Unidos sí, en Estados Unidos sobre todo, y algunos en la región también, que ofrecen, por ejemplo, realizar este ensayo ASTM 84, ¿no? Que es un ensayo de túnel. No es tan fácil encontrarlo porque para hacer ese ensayo hay que tener un túnel muy grande de fuego, que no todo el laboratorio lo tienen. En Colombia creo que hay uno que lo tiene, pero uno podría, digamos, hacer este laboratorio, hacer este ensayo ACTM 84 o el NFPA 255. En Estados Unidos varios lo hacen. Entonces es simplemente enviar las muestras y las probetas y obviamente un consejo aquí es, o algo que define muy bien el ensayo, es que el laboratorio conozca y sepa cómo se preparan las probetas. Hay laboratorios que no saben cómo se preparan las probetas y el ensayo puede fallar por mala preparación de probetas. Entonces es importante que el ensayo se haga bien desde la preparación de las probetas y que el laboratorio o el especialista que va a mandar a hacer el ensayo conozca bien cómo se hacen las probetas. Nosotros podemos asesorarlos en la preparación de las probetas. Ok, por aquí dicen, Raúl, ¿hay algún protocolo por parte de fábrica para el reemplazo de los paneles afectados por un incendio? Ay, sí, le iba a mencionar, sí, gracias, le iba a mencionar en la experiencia que tuvimos en Barranquilla, porque resulta que cuando tuvimos el incendio, respondo a la pregunta con esta experiencia, cuando tuvimos el incendio, pues a simple vista se notaba que, digamos que el centro comercial tenía instalado un panel de PUR, de poliuretano, digamos, que no es indicado para temas de resistencia al fuego, como ya lo vimos. Entonces, cuando fuimos a inspeccionar, pues ellos habían hecho unas mediciones de que 5.000 metros eran los afectados. Entonces, bueno, se empezó a preparar todo el tema. Nosotros, digamos que yo hice parte ahí de la consultoría, empezamos a revisar, ya íbamos, digamos, ese cambio se hizo con panel de poliisocianato,
con unas características especiales de resistencia al fuego y de reacción al fuego. Cuando fuimos a hacer otra inspección, yo les empecé a decir, yo quiero que tomemos probetas, necesito que tomemos unas probetas en donde no tenemos supuestamente el área afectada, digamos, áreas adyacentes en donde visualmente no se veía que tenemos áreas afectadas. Obviamente la cubierta se transitaba y se revisaba, pero cuando ya empezamos a tomar probetas, o sea, hacer cortes de la cubierta en puntos donde supuestamente no estaba afectada, empezábamos a encontrar que había teníamos desprendimiento del metal con el núcleo, lo que les explicaba en una de las slides que vimos hoy, en cómo se comporta un fuego. Entonces, cómo se comporta un panel cuando está expuesto al fuego, en este slide. Entonces, empezamos a tomar muestras y nos íbamos alejando del punto donde fue el conato de incendio y estábamos encontrando que por temperatura más o menos afectaron otros 5.000 metros más. Entonces, al final la afectación no fue solamente donde el panel quedó negro y pues de pronto vamos a usar aquí una palabra coloquial, donde quedó chamuscado pues la cubierta, sino que tuvimos un área mayor en donde supuestamente no estaba afectado, pero por temperatura se llegó a afectar. Entonces, teníamos desprendimiento de esos aceros y evidentemente había que reemplazar ese panel que también estaba afectado, no estaba incendiado, no estaba quemado, pero estaba afectado ya por las temperaturas y los gases que se habían producido en el incendio. Entonces, un protocolo bueno es tomar muestras aun cuando veamos que no está afectado. Ese es como el protocolo general. Y para ver la integridad del panel, hay que ver la integridad del panel más allá de que no haya entrado en contacto directo con el fuego. Eso es como lo que hay que hacer. Por aquí nos preguntan si la pintura de la lámina en un conato de incendio gotea y si es así, ¿eso ayudaría a propagar el incendio? No, normalmente las pinturas que nosotros trabajamos de poliéster no gotean y no ayudan a propagar el incendio. También son pinturas que ASTM y el mismo FM nos exigen en los aceros prepintados y no tienen ese comportamiento. Digamos que tienen un comportamiento de no generación de gotas ni de llama en general. Sí puede llegar a ser un poco más combustible, pero todavía está, los poliéster que nosotros usamos pueden estar clasificados todavía en los materiales de baja combustión. Entonces, digamos que por ahí. Y también tienen unas micras muy bajas. Evidentemente se van a quemar y se van a deteriorar, digamos, van a desaparecer cuando están en contacto, porque es un espesor muy bajo, estamos hablando de 20 micras, 30 micras, dependiendo del panel. Y ya el que entra a trabajar es para reducir la magnitud del incendio, es el panel como tal, ¿no? Ok, dentro de las líneas de producto que manejan, ¿tienen material para insonorización con las mismas propiedades del comportamiento contra el fuego? Claro que sí. Ambos paneles que hemos visto, ambos sistemas o ambos núcleos, tanto PIR como lana de roca, tienen propiedades acústicas. Igual, unos más, la lana de roca más que el PIR y también bajo condiciones de diseño específicas, pero sí, ambos tienen propiedades acústicas importantes, ya dependiendo del uso que se le quiera dar, se revisa. Entonces, si es simplemente aislamiento del ruido de fuentes externas, pues podría funcionar un panel de poliisonorato, también de lana mineral. Ya si son temas de manejo acústico interno, es decir, una sala de cine o un auditorio en donde yo quiero tener una muy buena acústica interna, no es que quiera aislar del exterior, sino que quiero tener una acústica interna muy buena, impedir temas de reverberación y de eco, pues también tenemos unos paneles que son los de lana mineral también, con unas propiedades internas específicas para un buen manejo de la acústica. Por aquí preguntan que si se perfora solo la lámina superior del panel para la instalación de líneas de vida, ¿qué sugiere para impermeabilizar de nuevo dicha perforación en el caso de un traslado de esa línea de vida? A ver, digamos que nosotros lo que recomendamos es, pues, ojalá no mover esas líneas de vida, pero cuando hay que moverlas, es importante que las líneas de vida primero, si tuvieron que mover o trasladar, revisar el tema estructural,
no es suficiente y hay que revisar cuál panel está instalado porque a veces no es suficiente con instalarlo solamente en la parte superior del panel. Si yo instalo una línea de vida en la parte, solamente en la lámina superior del panel, puede que no funcione. Entonces es importante revisar si me tengo que anclar a la estructura con esa línea de vida. Y dos, para el tema de la impermeabilización, no recomendamos, pues no recomendamos en general aplicar sellantes que no van a funcionar en el tiempo, sino que vamos a hacer más un manejo con accesorios, con algunos accesorios que van a impedir la entrada del agua. Y algunos sellos puntuales, no líquidos, sino algunos sellos con algunas membranas para mejorar esa impermeabilización. Entonces, cuando mueven simplemente la línea de vida y aplican unos sellantes, de esos que conocemos que nos dicen que son lo mejor de la vida y demás, pues sí, tenemos unos años de resistencia seguramente, pero con el tiempo se van a terminar desprendiendo. Entonces es importante ver un manejo ahí general y total del punto, con algunos accesorios que podemos tener, algunas membranas también que podemos aplicar, y sobre todo el tema estructural, que es el más preocupante, ¿no? Porque también está en juego la vida de las personas. Ok. Preguntan por aquí que si los paneles pueden instalarse en obras existentes y cómo es el proceso de instalación. Claro, pues a ver, nosotros tenemos en nuestra página, los invitamos a que nos visiten parados, pues, y no me dio el tiempo porque pues es muy reducido, pero quería también mencionarles que tenemos un tema de retrofit, que es como el recambio de cubiertas. Entonces en nuestra página y con nuestros asesores pueden encontrar el tema de retrofit, que es recambio de cubiertas, digamos, antiguas por cubiertas nuevas. Nosotros les hacemos una visita técnica y les damos toda una serie de recomendaciones para hacer un cambio de cubierta. Analizamos desde la estructura, analizamos también temas de internos, cómo se pueden mejorar temas de temperatura, de luz, porque al final no es solo cambiar la cubierta, sino mejorar el bienestar de las personas, ¿no? Y de la obra, del edificio como tal. Entonces, pues básicamente, después de hacer para responder la pregunta, después de hacer este diagnóstico que nosotros hacemos sin ningún costo, se puede hacer, se levanta la cubierta y se coloca una nueva cubierta, si la estructura lo permite o si hay que hacer algún reforzamiento estructural, también se revisa. Obviamente nuestros paneles, hay que decirlo también, son muy livianos. Normalmente las estructuras existentes pueden soportar los paneles nuevos, pero es importante revisar por temas ahora de normatividad sísmica. Y también los iba a invitar, aprovecho también, con esta coyuntura del COVID-19, pues tenemos nuestros paneles para módulos hospitalarios, entonces los invito también a que nos soliciten o le pidan a los asesores, o está publicado también en nuestra página el brochure de paneles, uso de nuestros paneles para módulos hospitalarios que se construyen muy fáciles con poca estructura, porque son paneles autoportantes. Entonces ya estamos incluso empezando la instalación de algunos módulos con nuestros paneles. Aplican tanto para módulos en áreas nuevas, o sea, en áreas pues donde no hay nada, o también para divisiones de espacios internos, ¿no? Entonces, dividir pabellones de exposiciones o dividir cualquier otro espacio interno con nuestros paneles, totalmente viable y totalmente aséptico para este tema de la emergencia que nos tienen estos días. Perdón. Bueno, por aquí preguntan que si los remates, cuando una cubierta es plana, una sol agua para proteger el poliuterano, ¿ustedes los proporcionan? Buena pregunta, gracias. Veo que me estoy encontrando con preguntas en generales de paneles. Rápidamente, pues recuerden que nuestros paneles están indicados para una pendiente pues mínima, una pendiente mínima del 6%. Cuando tenemos pendientes, y sí, para esas pendientes del 6% en adelante, pues nuestros paneles aplican y tenemos todos los accesorios que se requieren. También hay que mencionar que el poliuretano y el poliuretanoato o las espumas que fabricamos no absorben el agua, no les pasa nada cuando entran en contacto con el agua, más allá de que con el tiempo pues se ensucien como cualquier elemento que está a la intemperie. Pero aún así tenemos los accesorios obviamente y los suministramos. Y para cubiertas que son menores del 6% tenemos también una solución que es paneles con membrana, que se coloca, donde instalamos un panel de manera invertida y colocamos una membrana impermeable
para pendientes, por ejemplo, del 2% o del 3%, que son proyectos ahora también muy comunes. Bueno, pues muchísimas gracias, ingeniero Raúl Gutiérrez, por su conferencia, por compartir sus conocimientos. Gracias a Kingspan por habernos acompañado en nuestros encuentros técnicos y a todas las regionales que están interesadas en que el conocimiento técnico a nivel del sector constructor sea promovido. Muchísimas gracias a todos. Los estamos invitando para la próxima semana en el mismo horario de 8 a 9 de la mañana en una nueva conferencia de estos encuentros técnicos que está ofreciendo Camacol con una conferencia sobre fachadas para pintura. Muchas gracias y los esperamos en una próxima